Casualmente, todo esto le vamos a preguntar al senador Luis Naidenoff de Juntos por el Cambio. Muchísimas gracias, Naidenoff, por este diálogo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches para usted. Bueno, ¿le sorprendió que la reforma judicial tuviera tanto protagonismo en la marcha de ayer, en el 16A, y que estuviera tan asociada para muchos manifestantes con una suerte de plan de impunidad? Bueno, yo creo que la verdad es que en la marcha de ayer confluyeron distintos tipos de expresiones de la sociedad. Lógicamente que quizás el más potente tiene que ver con esta idea de poner un freno a la reforma, que la gente con mucho sentido común lo asocia a la impunidad, y creo que tiene mucha razón para asociarla, pero también tiene que ver con el decir basta a una cuarentena que tocó fondo en la Argentina. A mí me parece que esta herramienta que fue utilizada por el gobierno de arranque para preparar al sistema de salud y a transformarse en una especie de una cuarentena eterna, así como contó con el acompañamiento de la sociedad no observó de parte del gobierno una respuesta inteligente. Muy por el contrario, si uno analiza el mapa de la República Argentina, hay medidas de endurecimiento, de falta de flexibilización de determinadas actividades que llevaron a una consecuencia inevitable, al quiebre y a la parálisis de todo el sector económico en la Argentina. Naidenoff, ¿usted coincide con las palabras en su momento de Alfonso Pratgay, que dijo que el gobierno estaba como en una suerte de enamoramiento con la cuarentena, quizás para no tener que dar a conocer un plan económico o algunos otros planes o previsiones que se le estaban exigiendo? La cuarentena fue la herramienta para que el gobierno construya su propia hoja de ruta, que la hoja de ruta que siempre fue inmodificable tuvo que ver con la hoja de ruta judicial. El gobierno nunca tuvo plan. Ustedes recuerden que todo cambió a partir de marzo, ¿no? Con la decisión de la primera cuarentena, pero veníamos a los tumbos con esta idea de la reestructuración de la deuda. Y la cuarentena, digamos, de alguna manera orientó al gobierno a cerrar filas, primero para adentro, con una coalición muy diversa y que presentaba enormes confrontaciones y contradicciones. Parece un siglo, pero hay que acordarse los enfrentamientos de Bernie con la ministra Frederick, inclusive del propio gobernador Kicillof con el ministro de Economía. Pero con el paso del tiempo, ¿qué es lo que nosotros observamos con claridad? Por lo menos en el ámbito parlamentario. En lo económico, cero. Honestamente, lamentablemente, cero. Ni siquiera la inteligencia para construir una política con fuerte convocatoria en los sectores de la oposición en un momento de crisis en la Argentina. Ahora, en el camino de la impunidad, el gobierno está en el 950-10. Arranquemos con lo que viene ocurriendo en la Procuración General, con el intento de desplazamiento de Casals, con la Oficina Anticorrupción, que prácticamente no apeló en las causas de corrupción más emblemáticas que involucran a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la Secretaría de Derechos Humanos, que aprovechándose de la cuarentena impulsó el beneficio de la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, que estuvo involucrado en la tragedia de Once. La Secretaría de Derechos Humanos, que impulsó la prisión domiciliaria de Amado Gurú. Entonces, si uno mira los movimientos de pinzas, la reforma judicial, la embestida en el Consejo de la Magistratura con los traslados de los jueces, bueno, yo creo que en eso es, a ver, ahí no hay errores, ahí hay, digamos, ahí no hay errores entre el liderazgo natural de la fuerza, que lo detenta Cristina Fernández de Kirchner, y quien gobierna el país, que es Alberto Fernández. Ahí cierran filas. Naidenoff, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Se está hablando ¿Qué tal, que Nicolás? los gobernadores peronistas le están pidiendo al gobierno, o el gobierno le está ofreciendo a los gobernadores peronistas una especie de negociación para destrabar la votación de la reforma judicial, que tendrá que ver con una ampliación de los juzgados federales en las provincias para que los gobernadores puedan nombrar sus jueces ahí y entonces votarían la reforma. ¿Esto está pasando con los gobernadores del radicalismo también? No tengo, no creo. Miren, a ver,
en la Argentina, generalmente, fundamentalmente en muchas provincias con manejos feudales, ampliar y solicitar a cambio de votos la ampliación de juzgados es mecanismo de protección para la búsqueda de impunidad. Los juzgados federales en la Argentina o en las provincias en el interior, fundamentalmente en zonas calientes, en materia de narcotráfico, donde está implicada la política, las causas pasan al archivo. En materia de corrupción, donde están implicados los funcionarios que gobiernan las provincias, las causas pasan al archivo. Por lo tanto, esta reforma judicial, con esta idea de ampliar juzgados, primero que va a contramano de los tiempos, es una reforma vieja, porque nosotros vamos hacia un sistema acusatorio que requiere de la designación de fiscales y acá estamos creando 279, digamos, a ver, porque ¿qué es lo que estamos discutiendo? Acá lo que estamos discutiendo es cómo se reparte la torta del manejo del poder judicial en la política argentina del partido que gobierna. Esta materia inconclusa del kirchnerismo en el 2012 con la democratización de la justicia hoy viene redoblada, esta es la verdad. Senador. Entonces, sí, cómo no. ¿Qué tal? Gracias, perdón que lo interrumpí. Quería hacer esta última pregunta, porque ayer dijimos mucho que la gente estaba por delante de la oposición y ¿no? Salió a la calle, como se vieron las banderas, los reclamos. Quería preguntarle entonces, ¿cuál es el próximo paso de ustedes, digo, de la oposición en ese sentido ante lo que estamos viendo, ¿no? Este pedido claro de la gente en la calle? ¿Cuál sería el paso de ustedes adelante? Primero, nadie es dueño del reclamo de la gente, no hay que confundirse. El primer paso de nuestro espacio de Juntos por el Cambio es entender que la expresión tiene mucho de hartazgo, de bronca y de reclamo de criterios de una justicia fortalecida en el país. Y nosotros tenemos que actuar con mucha madurez y con mucha responsabilidad en estos tiempos. ¿La gente qué te reclama hoy? ¿Una agenda donde el gobierno priorice lo económico? ¿La agenda de los sectores que no pueden volver a emprender? La agenda que te otorgue previsibilidad. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, también para poner freno cuando hay abusos, pero no hay que confundirse. No significa que esta marcha tiene la chapa o el sello de la oposición. Eso es un gran error. No, igual la pregunta era otra. La pregunta era cuándo iba a ser la oposición la que lidere justamente y no sea la gente la que tenga que salir a la calle, porque tal vez lo que está faltando es eso, ¿no? Un liderazgo de la oposición para que no sea la gente la que tenga que salir a la calle. Si la gente salió a la calle es porque está faltando una voz. No, la gente sale, hay muchas voces, pero no se puede reemplazar el derecho a manifestar que tiene la ciudadanía. No, eso, pero claro. Y la marcha fue espontánea. Y creo que, el aporte que tiene que hacer Cambiemos, porque hoy tenés un sistema político previsible en la Argentina. La coalición que gobierna y la coalición Cambiemos. El aporte tiene que ser mucha sensatez. Y liderar este proceso también es con aporte constructivo, con un gobierno para poner freno ante los abusos, y en esto hay que mirar muy bien, quizás en la Cámara de Senadores pueda hacer un trámite, pero en diputados hay que mirar bien aquellos bloques que tienen los votos para poder parar. Los votos de la Baña, los votos de partidos provinciales, ahí hay que mirar muy bien, porque con esta reforma judicial si avanza, se consolida la impunidad en la Argentina. Y nosotros tenemos que acompañar eso desde nuestro ámbito. Hoy tenemos un rol. ¿Cuál es nuestro rol? Parlamentario. Y desde ahí construir las bases para construir, digamos, una oposición que sea alternativa en la Argentina. Bien, gracias por estos minutos, Naidinov, como siempre, por atendernos. Buenas tardes, buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias.